cambiar el foco de lo que es el ego hacia nuestro ser esencial. Entonces, tomando esa parte, si nosotros realmente somos capaces, y para eso vuelvo a repetir, tenemos que ser capaces de identificar si estamos actuando o hablando o la acción que desarrollemos desde el ego o desde nuestro ser esencial. ¿Por qué? Porque en muchos casos el ego nos limita. Nos limita porque si consigues conectar o iniciar ese proceso de conexión con tu ser esencial, de esta forma, ¿qué va a pasar? Que vas a poder dejar de alimentar actitudes que son limitantes, que son frustrantes, y vas a dejar de actuar en base a los patrones prefijados que te están limitando continuamente y no te dejan ser tú libre, tu mente libre, tu imaginación, tu creatividad, tu innovación. Entonces, esto, que también lo hemos hablado en otra ocasión, y lo he hecho referencia, pues creo que hace un momento, ¿no? Si tú realmente te identificas con tu cargo profesional, estás apegado a ese cargo profesional, eso es un error que luego te va a pasar factura. Cuando estás desapegado, cuando estás apegado, quien está apegado es el ego. Entonces, ahí tienes que trabajar desde tu interior para que realmente tú puedas empezar a disfrutar y no seas un condicionante, no estés limitado por lo que hace ese ego con tu persona. Porque tú como persona no eres ese cargo profesional, ¿no? Eres muchísimo más. Eres una persona inmensa, una persona expansiva, o sea, eres una persona increíble. Pero primero tienes que identificarlo y luego tienes que creértelo. Si consigues eso, a partir de ahí, lo que te ponga por medio, y en referencia a lo que ha comentado hace un momento Javier, si tienes un equipo, si tienes un grupo de empleados o una empresa, pues si empiezas a conocerte realmente, seguro que vas a tratar a las personas como te estás tratando a ti, porque ya te estás conociendo más, y vas a tratar a las personas, posiblemente vas a entenderlas y vas a actuar con ellas pues muchísimo mejor, porque estás en ese camino de descubrimiento, en ese camino de mejora, en ese camino de conocimiento interior. ¿Y eso qué pasa? Que por eso decimos siempre desde SETI Coaching que es tan importante estar en ese equilibrio, en ese balanceo, para que no estemos descontrolados, para poder estar centrado y que se potencie esa conexión con nuestro ser, con nuestro yo esencial. Y así que vamos a conseguir pues, superar en cierta medida, poco a poco, esto no es de la noche al día. Cuando estamos hablando de cambios, de transformaciones, de enfoques diferentes, de todo esto, hay que empezar poco a poco, pero hay que empezar, ¿vale? O sea, no va a ser, o no suele ser, un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Pero en cierta medida todo lo que sea esa vocecita interior, ese crítico exigente que tenemos continuamente todos ahí, pues que nos haga caer en sus redes y caemos en esos momentos, en esos vínculos egocéntricos o ególatras o egoístas, que todos caemos, y aquí hago esa generalización muy, muy segura, que todos caemos en ciertos momentos, ya sea porque nos activan o ya sea porque nosotros nos activamos por alguna razón, algún disparador que nos lanzan desde el exterior, y no gestionamos o no controlamos lo suficiente, bueno, pues estos vínculos que se han establecido en esos momentos que normalmente suelen ser momentos cuando surgen estas cosas y cuando el ego más avanza, cuando el ego no
no vamos a decir que gana, pero que empieza a dominar, y por eso tenemos que iniciar nuestro proceso de dominar desde nuestro yo esencial, los momentos en los que realmente ese ego avanza o domina más son los momentos de debilidad, en el que realmente pues, se crea dependencia del exterior. Ya vimos que una de las cosas que estaba buscando el ego era posiblemente aceptación o reconocimiento de los demás, o sea, siempre del exterior, ¿vale? Sin embargo, esa vocecita interna nos exigente, ese juez interior nos machaca, nos hace sufrir, nos exige, nos tal, en vez de querernos, en vez de animarnos, en vez de automotivarnos, todas estas cosas. Entonces, todo eso, normalmente esos vínculos de cuando vence el ego, son cuando realmente estamos débiles y se crea esa, como he dicho, esa dependencia. ¿Vale? En el que tú posiblemente te dejas llevar porque estás débil, o sea, no tienes otros recursos en ese momento, no estás en tu centro, no estás equilibrado, en el que pues ahí te castigas, pues diciendo muchas cosas, pues no sé, pues, yo creo que no me equivoco mucho si en algún momento nos hemos hablado nosotros mismos diciendo, ¿por qué eres así? ¿Por qué has actuado así? Eh, Mira al otro como es y bueno, pues tienes que ser como ese otro o como ese de más allá o fíjate cómo hay que actuar. Fíjate en ese que actúa mejor que tú. O sea, estás ahí continuamente comparándote, estás ahí fustigándote y bueno, pues todo eso supone para nuestro yo esencial, para nuestro ser esencial, pues supone dolor, supone sufrimiento, supone estrés, supone agobio y cada vez pues ahí te hace sentir peor, peor y peor. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué tenemos que evitarlo? Porque nosotros queremos o hemos nacido libres y hemos nacido felices. A partir de ahí se nos ha ido llenando nuestro vamos a llamar disco duro o cerebro, de ciertas situaciones, vivencias, bueno, pues todo eso que ya sabemos. Y entonces tenemos que retomarlo, no tenemos que dejar que eso nos afecte, tenemos que volver a hacer esa limpieza y poder ser pues ese ser esencial que realmente queremos.